Era un domingo por la mañana en Dolores Hidalgo, Guanajuato, y el sol brillaba con fuerza sobre la plaza principal. A las 10, el padre Alfredo Gallegos, conocido por todos como el padre Pistolas, predicaba al aire libre, como solía hacer algunos fines de semana. Con su Biblia desgastada en la mano y su sombrero bien puesto, hablaba sin micrófono, sin notas, sin temor. La fe no se negocia, ni con promesas, ni con modas, ni con dudas, proclamaba con una voz que resonaba entre las bancas improvisadas. Algunos asentían con fervor, otros, más distantes, observaban con curiosidad o escepticismo. De pronto, 3 jóvenes se acercaron desde un costado, riendo y grabando con sus celulares. Sus camisetas llevaban frases provocadoras: Dios no existe, la fe es para débiles, la iglesia apaga la mente. Uno de ellos, con tono burlón, gritó: cállese, viejo, sus cuentos ya no convencen. Un murmullo recorrió la plaza. Algunos se levantaron, indignados, otros bajaron la mirada. Pero el padre Pistolas no se inmutó. Cerró su Biblia con calma, caminó hacia los jóvenes y, frente a ellos, levantó el libro con serenidad. Pueden dudar, pueden reír, pero esta palabra nunca falla, dijo con una voz clara que no buscaba confrontar, sino invitar. El joven más altanero escupió al suelo. ¿Y qué va a hacer su libro ahora, un milagro?, desafió. El padre miró al cielo, no con dramatismo, sino con una paz que desarmaba. Señor, no te pido un espectáculo, solo que toque sus corazones, no por mí, por ellos. En ese instante, algo inesperado sucedió. Una mujer, sentada en una banca cercana, se desplomó. Su hija gritó: mamá. La plaza se congeló. Los jóvenes dejaron de grabar y la multitud corrió hacia ella. El padre se arrodilló junto a la mujer, colocó la Biblia sobre su pecho y oró en silencio: Señor, si hoy quieres mostrar que estás aquí, hazlo ahora. De repente, la mujer, que había dejado de respirar por unos segundos, abrió los ojos. Jadeó, con los labios temblando, y susurró: vi una luz, una voz me dijo: no temas, regresa. Su hija la abrazó, llorando. La plaza quedó en silencio. Incluso los jóvenes, atónitos, guardaron sus teléfonos. Uno se persignó por instinto, otro retrocedió, sin palabras. El tercero, el más desafiante, se alejó lentamente. El padre se levantó, alzó la Biblia y dijo con humildad: el mundo puede dudar de Dios, pero Dios nunca duda de quien lo busca con el corazón. La multitud, conmovida, no aplaudió, solo guardó un silencio reverente, como si algo sagrado hubiera tocado la plaza. Esa misma tarde, la historia se esparció por Dolores Hidalgo como un susurro imparable. Grupos de WhatsApp, publicaciones en redes sociales y charlas en el mercado repetían lo ocurrido. Pero el verdadero impacto no estaba en las redes, sino en los corazones que comenzaban a cambiar. Horas después, uno de los jóvenes, Emiliano, de 20 años, regresó a la plaza. Estudiaba filosofía y, desde los 15, había abandonado la fe, convencido de que los dogmas eran cadenas para la mente. Caminaba con la cabeza baja, como si dudara entre avanzar o retroceder. Encontró al padre Pistola sentado bajo un árbol, revisando unas notas. ¿Se acuerda de mí?, preguntó, tímido. El sacerdote lo reconoció al instante, pero solo asintió, invitándolo a hablar. Lo que pasó hoy no me deja en paz, confesó Emiliano. Quise provocarlo, hacerlo quedar mal, pero usted no me odió. El padre sonrió con suavidad. El odio no convence, solo divide. Yo no creo en Dios por ti, pero Él sí cree en ti. Se sentaron y hablaron por más de una hora, no de religión, sino de la vida, el dolor de Emiliano por la pérdida de su abuelo, la soledad que lo consumía, las noches en que se preguntaba si la vida tenía sentido. El padre escuchó sin juzgar, sin sermonear. Al final, le ofreció un café en la parroquia. ¿No me dirá que estoy condenado?, preguntó Emiliano. No, porque ya vives tu propio peso. Yo no vine a asustarte, vine a mostrarte un camino. Esa noche, Emiliano escribió en su cuaderno: hoy conocí a un cura que no usa el miedo para salvarte, solo se queda contigo hasta que decides respirar otra vez. Emiliano volvió varias tardes, no a rezar,
sino a conversar. Poco a poco, sus sarcasmos se convirtieron en preguntas, y sus dudas en un anhelo de encontrar sentido. No era un milagro visible, pero era un cambio profundo, silencioso, real. Mateo, el joven que había escupido y gritado con rabia, no regresó tan pronto. A sus 23 años, vivía solo, trabajaba de noche en una tienda y apenas veía a su madre. Desde el incidente, se encerró en su casa 3 días, mirando el techo, incapaz de dormir. El video de la plaza lo perseguía en las redes, donde algunos lo felicitaban por enfrentar al cura, pero él no sentía orgullo, sino un peso en el pecho. Soñaba con la mujer desplomada, con la Biblia del Padre alzada como una luz, no para humillarlo, sino para proteger algo más grande. La cuarta noche, tomó una bicicleta y pedaleó hasta la iglesia. Era tarde, pero las luces de la sacristía estaban encendidas. El padre escribía en un cuaderno. Mateo, desde la acera, dudó, sintiéndose fuera de lugar. Entonces, el sacerdote lo vio y levantó la mano en un gesto sencillo, sin juicio. Mateo tocó la puerta. ¿Puedo pasar?, preguntó. Ya estás adentro, respondió el padre con calma. Se sentaron en sillas viejas junto a una mesa de madera. Quiero pedirle perdón, no por lo que hice, por lo que he sido, dijo Mateo. Contó cómo su padre, que los abandonó cuando él tenía 6 años, le enseñó a despreciar a los curas, a ver la fe como una mentira. Ese día quise burlarme, pero no entiendo qué pasó, y no puedo dormir. El padre le dio una hoja. Escribe lo que no puedes decir. La mano a veces encuentra lo que la boca no sabe. Mateo escribió hasta el amanecer. Al terminar, dijo, no me siento solo por primera vez. Entonces, Dios ya empezó, respondió el sacerdote. Mateo se fue sin pedir bendiciones, pero al salir, se quitó los audífonos, como si quisiera escuchar el mundo de nuevo. Rosa, una enfermera del Hospital General de Dolores Hidalgo, estaba en la plaza aquel domingo, de descanso, comprando medicinas para su madre. Cuando la mujer se desplomó, corrió hacia ella, lista para ayudar. Sabía que podía ser un paro cardíaco o un desmayo grave, pero lo que vio desafió su entrenamiento, la recuperación fue instantánea, el pulso volvió, los ojos se abrieron con una luz que no explicaba la medicina. En el hospital, sus colegas lo atribuyeron a la adrenalina o a un error de diagnóstico, pero Rosa no podía olvidarlo. Esa noche, abrió un cajón y sacó un rosario viejo, cubierto de polvo, herencia de su abuela. No lo tocaba desde hacía 15 años, cuando dejó de creer, cansada de un mundo que parecía ignorar sus oraciones. Pero esa noche, lloró, sosteniendo el rosario. Señor, si sigues obrando, ayúdame a volver, no por miedo, sino porque estoy cansada de fingir. Al día siguiente, asistió a la misa de las 7, sentada al fondo. El padre Pistolas dijo, hay almas que se alejan, no por rebeldía, sino porque creen que Dios las olvidó. Pero él nunca se rinde. Esas palabras la tocaron como un rayo. Rosa volvió al hospital con una luz distinta. Empezó a hablar de fe con los pacientes, a tomarles la mano, a ofrecer oraciones. Algunos aceptaban, otros no, pero todos sentían su calma. Un médico le preguntó, ¿estás distinta? ¿Qué pasa? Estoy volviendo, respondió ella, y su voz lo dijo todo. La fe no necesitaba gritar, su presencia hablaba por ella. Octavio, un periodista escéptico de un portal digital en Guanajuato, vio el video viral y pensó, otro montaje. Especialista en desmentir mitos religiosos, pidió la grabación original, buscó fallos, entrevistó testigos. No encontró cortes ni engaños. Una doctora del hospital le dijo, no fue normal, pero no puedo decir que fue divino. Eso lo desconcertó. Viajó a Dolores Hidalgo con su cámara, decidido a exponer al padre Pistolas. El sacerdote lo recibió sin filtros. ¿Buscas verdades o titulares?, preguntó. Las dos, respondió Octavio, sarcástico. Pero durante la misa, notó algo extraño, la gente no estaba fanatizada, estaba en paz. Tras la ceremonia, lo confrontó, ¿por qué no explota el milagro para ganar fama? Porque no es mío. Lo que no me pertenece, no lo uso, dijo el padre.
Octavio no supo qué responder. Regresó a León y escribió un artículo titulado ¿Y si hay fe real? Por primera vez, no usó ironía. No sé qué pasó en esa plaza, pero vi una comunidad unida por convicción, no por miedo, y a un cura que no busca ser héroe, sino pastor. El texto se viralizó, no por desmentir, sino por preguntar. En el Centro de Readaptación Social de Irapuato, Ismael, un reo de 32 años, leyó el artículo de Octavio. Condenado por robo, llevaba 8 años preso, sin familia ni esperanzas. La frase "un sacerdote que busca almas" lo marcó. Escribió una carta al padre Pistolas: soy un preso. No pido que me salve, solo quiero saber si Dios aún puede mirar a alguien como yo. La carta llegó a la parroquia. El padre respondió: Ismael, Dios no espera que salgas para perdonarte. Ya te vio, ya te escuchó, ya te abrazó, no porque lo merezcas, sino porque lo necesitas. Ismael lloró al leerla. Por primera vez en años, se arrodilló. No pidió nada, solo sintió. Empezó a ayudar en la cocina de la prisión, a leer la Biblia. En otra carta, escribió: Padre, no me salvó, pero me recordó que puedo ser salvado. En estas paredes, eso es más que libertad. El padre colgó la carta en la sacristía, no para presumir, sino para recordar que la fe llega hasta los lugares más oscuros. Carmen, de 74 años, vivía sola a 3 cuadras de la iglesia. Sus hijos estaban en Estados Unidos, y su fe se había apagado con los años. Tras escuchar los rumores del milagro, algo se agitó en ella. Sacó un rosario roto de una caja, herencia de su madre. Como yo, murmuró. Fue a misa, se sentó al fondo y, al final, dejó el rosario en el altar, sin decir nada. Días después, volvió con un rosario nuevo, pero seguía llevando el viejo en el bolsillo, como un símbolo de lo que había perdido y lo que empezaba a recuperar. Carmen comenzó a ayudar en la sacristía y a visitar a otros ancianos solos. Una vecina le preguntó: ¿qué te pasó? El milagro no fue en la plaza, fue en mí. Desperté por dentro, respondió. Su fe, callada pero firme, se convirtió en un faro para su comunidad. Valentina, de 10 años, vivía con su abuela, enferma y sin recursos. Escuchó del milagro y, una noche, al ver a su abuela sufrir, rezó frente a una imagen del Sagrado Corazón: no sé rezar, pero ayuda a mi abuela como ayudaste a esa señora. Al día siguiente, la abuela amaneció sin dolor, con más energía. Valentina no lo contó a nadie, pero cada tarde iba a la iglesia, se sentaba al fondo y sonreía al altar. Un día, dejó una nota: gracias por dejarme estar aquí. Mi abuela ya no sufre, y eso es más que suficiente. Creo que Dios me oyó. El padre guardó la nota en su breviario, sabiendo que los milagros más grandes son los que nadie ve. La historia del padre Pistolas no era solo sobre un milagro, sino sobre lo que despertó. La iglesia de Dolores Hidalgo se llenó, no de curiosos, sino de almas buscando paz. Joel, un joven evangélico, encontró refugio sin cambiar de credo. Andrea, la periodista, dejó de escribir con cinismo. Ismael, desde la cárcel, halló esperanza. Carmen y Valentina redescubrieron la fe en lo cotidiano. Y el padre, fiel a su misión, rechazó ofertas de productoras que querían convertir su historia en espectáculo. Si la fe necesita reflectores, no es fe, decía. Una carta anónima llegó desde Roma, enviada por Sor Teresa, una religiosa jubilada. Contaba al Vaticano lo que ocurría en Dolores Hidalgo, no como un milagro, sino como un testimonio de fe viva. Meses después, observadores eclesiásticos visitaron la parroquia discretamente. No buscaban prodigios, sino entender por qué un sacerdote sencillo llenaba un pueblo de esperanza. El padre no temía. No temo ser observado, temo dejar de ser yo por miedo al juicio, dijo a su ayudante Julián. Un viernes al anochecer, bajo un cielo naranja, la iglesia estaba llena. Carmen, Joel, Ismael, Andrea, Valentina y muchos más escuchaban al padre Pistolas. He visto a los rotos sanar, a los soberbios pedir perdón, a los que no creían arrodillarse en silencio, dijo. El verdadero milagro no se publica, se vive.
Una anciana le dio una Biblia vieja, de su hijo fallecido. Entre las páginas, una oración infantil decía: Jesús, si me llevas, cuida a mi mamá, si me dejas, enséñame a cuidar como tú. El padre cerró los ojos, sabiendo que ahí estaba el milagro que nadie vio. Hoy, Dolores Hidalgo sigue siendo un pueblo sencillo, pero algo cambió. La gente llega, no por titulares, sino por la paz que se siente en el templo. El padre Pistola sigue allí, rezando, escuchando, sirviendo. Cada noche, antes de cerrar, se arrodilla y susurra: Señor, si hoy no hice un milagro, no dejes que lo estorbe. Porque los milagros más grandes no hacen ruido, transforman el mundo en silencio.